Hola a todos y a todas. Hoy estamos haciendo una entrevista muy especial para mí. Muchas gracias, Rogelio, por haber aceptado, por estar aquí con nosotros y nosotras. Pues les voy a presentar a nuestro gran invitado, que es Rogelio Campos. Gracias. Para mí me parece una eminencia en todo el tema, tanto de números, tanto el tema político, lo que corresponde a los números en la vida pública. Creo yo que siempre ha sido como muy comunicacional respecto a todo este tipo de datos que son importantes en la vida pública. Y pues bueno, déjame presentarte también para que sepan quién es Rogelio. Bueno, actualmente es profesor universitario, lleva 33 años siendo profesor en el ITESO y en la UDG. Es experto en información estadística y geoespacial, con una destacada trayectoria como director fundador del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco desde el 2014 hasta el 2018. Y bajo su liderazgo en este instituto fue reconocido por la OCDE como una buena práctica internacional, galardonado con el Premio Mundial Geoespacial a la Excelencia en el 2018 y recibió 6 premios nacionales de innovación. Formó parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y presidente del Comité Estatal en Jalisco, representante de 8 estados de la República ante el Consejo Consultivo y representante de 32 gobernadores ante el Comité Técnico Especializado en Gobierno. Ha sido consultor senior de la OCDE en París en el 21, en la ONU de la CEPAL también. Y asesorando a 13 países en América Latina en el desarrollo de sus sistemas estadísticos y geoespaciales. Y también algo muy importante para la conversación de hoy es que fue consejero ante el IEPC. Consejero cuando era consejo electoral. Así es. Antes de ser IEPC. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti. Creo que lo que nos toca ahora platicar, queremos platicar un poco de la elección que vivimos en Jalisco en este 2024. Yo creo, y hemos hablado en muchos otros espacios, que la elección tuvo muchas turbulencias a lo largo de todo el proceso electoral, pero específicamente el día de la elección y los días posteriores al día de la elección. Pero primero, para lanzar la pregunta y abrir un poco la conversación, ¿qué te pareció a ti todo el proceso electoral que vivimos en lo local aquí en Jalisco? A mí me pareció, y puedo fundamentarlo, un verdadero desastre, un batidero, algo que no se había visto en Jalisco en décadas. Yo fui consejero electoral en el año 2001 y hasta el 2005 me tocó, junto con otros compañeros consejeros, administrar la elección del 2003 y veníamos de una elección que había sido un poco caótica en el PREP del 2000, cuando fue electo Francisco Ramírez Acuña, había sido un fracaso y eso manchó la elección de Francisco Ramírez Acuña frente a Jorge Arana. A partir del 2003, estoy hablando ya de 20 años, no hubo una elección por mucho tan deficientemente organizada como la que organizó Jalisco en el año 2024. Eso en cuanto a Jalisco. Y si nos vamos a ese día, en los estados que tuvieron elección simultánea, local y federal, en ningún estado de la República, por mucho, pasó lo que pasó en Jalisco. Entonces mi respuesta es un desaseo total, un batidero, lo que ocurrió y que se fue gestando meses atrás. O sea, no es algo que haya ocurrido de manera espontánea, sino que, como decía Álvaro Obregón, en política no hay errores, hay un error y lo demás es consecuencia. Entonces aquí se fue incubando todo el caldo de cultivo necesario para que pasara lo que a final de cuentas pasó, que en una sola palabra fue un desastre. Claro. Pues mucho denunciamos durante el proceso electoral que hubo irregularidades, que por ejemplo el IEPC no intervenía cuando veíamos, por ejemplo, casos de violencia política en razón de género a algunas de las candidatas, cuando veíamos también, por ejemplo, la entrega de programas sociales durante el proceso electoral a unas cuantas semanas de la elección, y en ningún momento vimos pues que el IEPC realmente tuviera algún actuar de acuerdo a sus capacidades y atribuciones, y más bien vimos un IEPC que brilló por su ausencia, ¿no? Sí.
¿Cómo tú viste o cómo crees también que, ya nos decías, ¿no? Que fue algo que se fue cociendo, ¿no? Algo que de a poquito se fue cociendo. Sí. ¿Y cuál crees, considerando también lo que pasó el día de la elección, cuál crees que haya sido como el más grande, pues, detonador, lo más evidente que pudieran hacer, que había pues cierto actuar del IEPC que estaba sesgado a perjudicar a una fuerza política en el Estado? Yo no hablaría de eso, yo no hablaría de que estuvo sesgado o no estuvo sesgado, porque meternos a ese terreno es subjetivo. Entonces, quien quiera refutar lo que voy a decir, va a decir que no y que yo lo tengo que demostrar. Yo todo lo que voy a decir lo puedo demostrar en esta ocasión. Dicen que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, y dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y esa es la historia de este proceso electoral. Inició con la designación de Paula Ramírez Jone como presidenta del IEPC en una designación absolutamente accidentada, impugnada por consejeros y por partidos en el INE. Ella venía de ser transparentóloga y pasó a ser electoróloga, algo muy común también en los organismos considerados autónomos, ¿no? De repente son expertos en transparencia, mañana son expertos en electoral, ¿por qué no? Y pasado mañana son expertos en combate a la corrupción, ¿por qué no también? Y entonces ahí se va haciendo el juego de las sillitas, pero entre ellos nada más. Entonces, cuando designan a Paula ya para que sea la presidenta, hubo serios señalamientos que están consignados en el periódico Reforma por parte de los miembros del Consejo del INE, donde decían que no tenía la experiencia y que no tenía el perfil para ser la presidenta. Entonces ahí hay un pecado de origen, ¿sí? O sea, si cuando eres designado presidente por unanimidad y sin observaciones, puede que no la hagas bien, pues imagínate cuando antes de que nazcas, antes de que te nombren, ya traes la sombra de la sospecha o que no te consideren apto para ello. Yo creo que ahí empezó esto. Y después yo empecé a ver algunas cuestiones delicadas, como el hecho de que cuando el INE pide que se haga el PREP, que empiecen a contratar al auditor del PREP, todos los estados que iban a tener PREP lo hacen a tiempo y Jalisco no lo hace a tiempo. Eso está documentado en las actas del IEPC y está documentado en el INE. Por eso todo lo que yo voy a decir está documentado. Y entonces cuando pasa esto con los organismos locales y el IEPC se atrasa, nombran o designan, mejor dicho, como proveedor al TEC de Monterrey, y el TEC de Monterrey dice que el PREP es vulnerable. Y eso consta en el dictamen del TEC de Monterrey. Y el dictamen del TEC de Monterrey está fechado un día antes de las elecciones. Y entonces ahí hay un descuido tremendo de haber dejado hasta el último el dictamen, y yo quiero saber si en un día tú puedes arreglar las vulnerabilidades que encontró el TEC de Monterrey y que te las dijo un día antes de las elecciones. Ahí hay otro punto. Y sí, hay algunas cuestiones, ¿no? Designación, por ejemplo, de comisionados distritales o comisionados municipales, que son familiares de altos funcionarios públicos del gobierno del Estado, o que son funcionarios públicos de ayuntamientos o del propio gobierno del Estado. Dicen que la mujer del César no solamente tiene que ser pulcra o digna, sino también tiene que parecerlo. Y esto es muy importante en la función electoral. O sea, no solamente es lo que haces, sino lo que aparenta que haces, ¿no? Decía mi abuelita, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y entonces, yo, siendo consejero electoral, puedo decir que si algo se cuida, es la designación de comisionados. En eso hay un cuidado extremo, hay una guerra al interior del Consejo Electoral, que no voy a ser ingenuo. Yo fui cuota de un partido político, ¿sí? Y hubo cuotas de otros partidos políticos, pero había equilibrios. Yo tenía a mi cargo 4 distritos electorales donde yo tenía mayoría, pero alguien que había sido designado por la otra parte, ahí metía 3 y al secretario. Y entonces había un equilibrio. Y donde esa persona tenía mayoría, yo tenía 3 que designaba y tenía un secretario.
y cuidábamos que tuvieran un currículum, que hubieran estudiado derecho, que hubieran tenido de preferencia experiencia en otros procesos electorales, que tuvieran un perfil de liderazgo, que a veces, por ejemplo, metíamos a alguien que supiera de sistemas, eso era muy útil a la hora de lo del PREP. Tratábamos de cuidar todo eso y eso siempre se trató de cuidar. Y aquí hubo un descuido total. Y eso macha muy bien cuando representantes de partidos se quejan de actitudes totalmente grotescas, groseras y prepotentes de algunos de estos funcionarios públicos en funciones de comisionados. El caso de, concretamente, una servidora pública en el Distrito 6 de Zapopan, que es funcionaria del gobierno del Estado, entre muchas cosas. Entonces eso no abona a la credibilidad, a la confianza. Y la materia prima de un proceso electoral es la confianza, es la credibilidad, ¿no? Sobre todo porque una autoridad electoral justamente debe ser el árbitro de un proceso electoral, ¿no? Claro. Hay que darle espacio a todas las fuerzas políticas del Estado a que compitan en igualdad, ¿no? Claro. Creo que justo que habíamos visto ya una discusión respecto al papel que debe tener un árbitro a nivel nacional, lo habíamos criticado, por ejemplo, con el papel de Ciro Murayama, con Lorenzo Córdoba, que justo denunciábamos ese actuar inconsistente respecto a cómo habían estado haciendo su papel en los últimos años, pues veíamos en el órgano local que había una, como tú lo decías, ¿no? Un actuar que no correspondía a lo que debe de ser una autoridad electoral. Sí, ¿no? Sí, no hubo serenidad, no hubo templanza, no hubo pues lo que se espera de una autoridad. Caso muy concreto, cuando mutilan un video de un debate, ella dice que no lo mutilan y que la culpa es del Canal 44, ¿no? Al tiempo, dice el Canal 44, oye, mi señal está íntegra, quien lo vio en el Canal 44 está íntegra, y aquí cometieron el error de agarrar la señal y transmitirla por sus redes. Entonces ya el hecho de no aceptar los errores también es algo que fue marcando la desconfianza, ¿no? Entonces, a ver, ¿fue error o no fue error? Ya das a qué pensar, ¿no? Y luego, de repente, ese video mutilado lo desaparece. Entonces, para que no haya control, entonces aquí está el completo y ya desaparecimos el otro. Oye, espérate, es que eso viola las leyes de acceso a la información. Ese era un documento público producido por la autoridad, transmitido por la autoridad, que había sido objeto de una observación, de una situación delicada, y entonces lo esfuman de repente, ¿no? Entonces se va construyendo ya un ambiente enrarecido y llega a su cúspide pues el día de la jornada electoral, donde nadie puede negar que hicieron fila mucho más tiempo que la que habían hecho en otras elecciones. Sí. Y que la que hicieron otros mexicanos en otros estados de la República, donde tuvieron elecciones concurrentes. Y tiene que ver con el hecho de que, de una torpeza, en el mejor de los casos, de haber designado menos funcionarios de la mesa de casilla para atender el proceso local que el federal. Entonces, desde ahí empezó el desastre. Yo cuando llegué a votar, vi cómo llegó una van color dorado, de la cual bajó alguien que se introdujo en la casilla y que por mi conocimiento de esto dije, pues es un funcionario electoral, pero con una falta de protocolos. Yo creo que su papá le estaba haciendo el favor de choferearle. Entonces, una cosa es que prestes tu coche, que ya de entrada está mal, que no traiga logos, que no traiga calcomanías, ok, no está con logos rotulado, bueno, pues ese día ponle una calcomanía, ponle una identificación. Oye, ¿no quieres dañar la pintura? Pues pónsela en los vidrios. O sea, hay muchas formas de hacer soluciones que digan, aquí está llegando un coche de la autoridad, ¿no? Entonces, una serie de falta de protocolos que culminan también con otra decisión que tomó el instituto, de que el funcionario electoral no entregara el paquete de la casilla, como siempre había sido, en la comisión municipal o distrital correspondiente, sino que había alguien del instituto que iba a pasar por el paquete. Y ahí, pues perdón, pero ni con los algoritmos más avanzados podrías haber tenido una recogida de paquetes eficaz. ¿Por qué? Supongamos que
aquí ya vemos 3 personas, que fueron 3 casillas. Yo llego contigo y no has terminado de contar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir con el otro a la otra casilla y tampoco ha terminado, pero entre que fui para allá, tú ya terminaste? ¿Y qué pasó con el otro? ¿Y cuántas casillas tenía una persona para recoger? Y también es muy poco claro qué pasa cuando esos paquetes entran en el coche de una persona que tiene que recoger decenas de paquetes. O sea, no es la misma credibilidad, tranquilidad, confianza y transparencia que el presidente vaya y lo entregue, que además era más eficiente, así ha sido históricamente. Yo soy el presidente de la casilla o el secretario, yo soy el responsable del paquete y yo voy y lo entrego y ahí me entregan una boletita donde tengo un recibo de que lo entregué. Entonces, esa maniobra, yo no estoy calificándola de dolosa ni de qué, torpe. Ojalá y sea torpe, ¿sí? Si no es torpe, entonces sí hay que preocuparse. Esa torpeza que se separa de lo que había funcionado. A ver, si toda la vida había funcionado lo otro, ¿para qué lo cambias? Claro. Si algo funciona, no lo cambies, no le muevas, ¿no? Bueno, entonces, ese es otro error. Y luego sigue la jornada electoral y llega el momento de que empiezan a tardar a llegar los paquetes. Y era algo lógico, si tardaron en instalarse las casillas, pues iban a tardar en llegar los paquetes. Y luego un PREP fallido que empieza a arrojar datos muy tarde, muy pocos datos, y que de repente son inconsistentes. ¿Por qué? Porque de repente tú veías, voy a poner un número, 13,000 votos para un partido en determinado municipio, y luego volvías a entrar y ya no eran 13,000, era 0. Sí, sí. A ver, yo fui presidente de la comisión del PREP en el año 2003. Orgullosa y afortunadamente fue el mejor PREP del país, incluido el del INE. Entonces se llamaba IFE, ¿sí? Entonces yo sé cómo se hace un PREP. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de tiempos y movimientos, tiene que ver con un pensamiento de ingeniería industrial, de procesos, de flujos. Y aquí eso se descuidó totalmente. Y en ese PREP hubo un prietito en el arroz. Cayó un tormentón ese día, se puede ver en los periódicos. Ese día de la elección del 2003 cayó un tormentón ya en la noche en esta ciudad y hubo una pequeña intermitencia en la energía eléctrica creo que si fue un segundo es mucho. Y en ese momento una periodista muy famosa de esta ciudad dijo, ¡se cayó el PREP! Pero con un grito estruendoso en medio del salón de sesiones del Pleno. Bueno, eso fue por una fracción de segundo. El PREP de este año tuvo centenas de intermitencias, cientos de intermitencias, no de medio segundo, ¿sí? Y entonces a mí me da mucho la atención cómo el silencio de ciertos actores para no advertir ese mal funcionamiento. Al final el PREP se quedó rabón, se quedó cortísimo respecto a estados, con todo respeto, como Tabasco, como estados con una complejidad geográfica, Chiapas, de acceso a las casillas, a la sierra. Fue algo verdaderamente vergonzoso para un estado como Jalisco que se haya quedado tan corto. Pero lo verdaderamente lamentable, y aquí sí que yo me siento un poco como Copérnico en su momento, porque hay resultados que no se explican matemáticamente. Distrito 8, Guadalajara. Elección para presidenta de la República, 265,000 votos. Para senadores, 265,000 votos. Para diputados federales, 265,000 votos. ¿Ah? Era el mismo distrito. Nos vamos al 8, local, de 265. Para alcalde pasó a 273,000 votos en el mismo distrito. Y para gobernador,
de 265,000 parejo bajó a 260,000 votos. Y qué sorpresa, para diputados locales, 265,000, igual que en las 3 elecciones del INE. Eso no tiene explicación. Si un tribunal valida una elección como esta, yo estaré gustoso en escribir un libro donde diga cómo la ley pudo solventar algo que las matemáticas no. Y si eso llega a pasar, tiene que llevarnos a una reflexión de que antes de hacer un estudio legal de la elección, tenemos que hacer un mini estudio actuarial de números, porque finalmente es de contar votos. Va de la mano con que tiene que ser en condiciones legales. Pero a mí no me pueden decir que hubo legalidad cuando los criterios matemáticos no corresponden, son inexplicables. Y ustedes pueden agarrar cualquier otro estado de la República de esta u otra elección y en ningún caso van a encontrar un comportamiento como el que hubo en el Distrito 8 o en Tlajomulco, creo que es el 12, en Zapopan, en el 6, hubo comportamientos tan diferenciados. Cuando yo empecé a publicar esto en la red X, antes Twitter, hubo una respuesta, no sé si a mi señalamiento o otros similares, donde decían que, pues sí, que era posible que la gente se hubiera llevado las boletas a su casa. O sea, pues me muero de risa, me muero de risa que digan que esa es la explicación, pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que se la llevaron y ahí puede ser muchas hipótesis, ¿no? Desde que qué flojera les dio votar para gobernador y entonces por eso hubo ese bajón. O puede ser una hipótesis que les pagaron por la boleta en un operativo, que también ha existido en otros momentos, que llevas la boleta y te la pagan con dinero, puede ser. ¿Y dónde crecieron? Claro, ahí está. Esa la puedo entender, pero ¿dónde creció? Distrito 8 de 265 a 273, ¿cómo me explican que creció? Sí, claro. Entonces, eso yo creo que dibuja a grandes rasgos una actuación indolente, una actitud negligente, una actitud muy poco profesional, una actitud que va en contra de lo que estudió la presidenta del instituto y de lo que ejerció en su momento, que es la transparencia, ¿no? Más bien es un ejemplo claro de opacidad, de opacidad y de turbiedad, ¿no? Entonces estamos ante un proceso electoral sumamente cuestionado en cómo se hicieron las cosas y que los resultados del mismo no resisten la prueba del ácido, que esa prueba del ácido, a mi juicio, que si la ley, que si los programas sociales, a ver, los números no resisten los publicados contra lo que debió haber pasado, gane quien gane. Yo no digo que haya ganado alguien, yo digo que los 265 de las 3 elecciones del INE en el Distrito 8, pues tendría que haberse correspondido con los 265,000 de cada una de las elecciones del IEPC, que ganara quien ganara. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hay un comportamiento totalmente inexplicable de la cuestión numérica. Y si a eso le agregamos escenas, no una, cientos de escenas captadas con teléfonos celulares, de paquetes electorales en bolsas negras. Bueno, por el amor de Dios, eso nunca se había visto, jamás se había visto. Y si a mí me dicen, es porque no había dinero, es porque había limitaciones económicas, ¿no? Digo, yo quiero pensar en explicaciones. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si hubo dinero para que el IEPC se anunciara en la final del campeonato de fútbol América contra Cruz Azul en el partido de ida, en la publicidad estática? O sea, para eso sí hubo, para un concierto en la Concha Acústica sí hubo. O sea, entonces aquí hay un error en el orden de las prioridades de lo que se tenía que haber gastado, ¿no? Eso de las bolsas me parece terrible. Y luego Lauro Rodríguez en NTR, gracias Lauro,
nos hace el favor de publicar que hay 70,000 votos, sin contar en Guadalajara, ¿no? Bueno, y bueno, Lauro es un periodista profesional, la nota está rigurosamente documentada y pues lo único que hace es seguir abonando a algo que huele muy mal, un proceso electoral que es nauseabundo, que es turbio, que es opaco, que es descuidado, que es negligente, que es indolente en su ejecución y que contrasta con lo que hizo el INE y que contrasta con lo que hicieron otros IEPCs en otros estados de la República. Yo quiero aprovechar para decir que lamento profundamente que los académicos del ecosistema electoral, que por mucho tiempo en este estado fueron punta de lanza en el país, punzantes, críticos, proactivos, gallardos, estén callados ante una cuestión que es evidente, que salta a la luz pública. Entonces, pues esa es mi visión de lo que ocurrió en este proceso electoral. Muy bien, mira, para hablar como de unas cosas más específicas que creo que vale la pena que ahondemos, platicabas un poco del PREP, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, estábamos en territorio, empezamos pues, obviamente a ver los resultados de las lonas, ¿no? Y obviamente que ya eso tarda un poco en que empiece a reflejarse ya en el PREP, ¿no? Nos llamaba mucho la atención porque las inconsistencias que veíamos en una lona, por ejemplo, en Mezquitán, un ejemplo, ¿no? Veíamos que Morena tenía 100 y tantos votos, MC tenía 70 votos, PRI-PAN tenían 70 votos, ¿no? Y luego veíamos en el PREP que la votación estaba completamente cambiada, ¿no? Y decíamos, bueno, pues era un error, ¿no? Se modificará ese error. No se modificaba, se caía el sistema, volvía, bla, bla, ceros, luego otra vez y se cambiaba luego al revés la votación, ¿no? Y nunca vimos que el PREP modificara realmente esos números. Después de todas estas inconsistencias, vamos al reconteo, que ya por casi procedimiento se da, y son pues las casillas, no son todas las casillas de Guadalajara, por ejemplo, pero eran una parte importante, ¿no? Las que son más significativas. Si me equivoco en algo ahí me corriges. Pero estábamos en el reconteo y veíamos que casillas llegaban sin votos, o sea, llegaban paquetes, las urnas vacías, paquetes sin votos. Y la mayoría también de las urnas, de los paquetes, venían también sin acta, o el acta se desechaba sin que los propios representantes de los partidos presentes pudieran verla, tomarle fotografía o tomar consistencia de eso, ¿no? Sé que en un proceso electoral, todos los procesos electorales son diferentes, ¿no? Llegan legislaciones nuevas, se tienen que ajustar, ya nos platicabas, ¿no? Que si hay algo que funciona, pues ¿por qué modificarlo, no? Sabemos que este proceso electoral tuvo algunos cambios, sí, pero también sabemos que hay cosas que debieron de haber funcionado y hay cosas que sabemos que son el error humano, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en el reconteo que si acaso había una modificación de 5 votos, 10 votos por el error de que una coalición... Eso se entiende. Eso se entiende, ¿no? Pero sabemos, o qué nos dice que esto no es normal porque no se puede acreditar a un error humano. Yo al respecto puedo decir dos cosas. Una, yo empecé a hacer una revisión del acta que subían y contra lo que estaba en el PREP. Y sí había un sesgo en contra de Morena, 133-83. No sé qué, 63. Yo lo encontré sistemáticamente en cifras que terminaban con 3. Pero para mí era imposible hacer todo el trabajo gracias al IEPC, porque el IEPC, a diferencia de otros institutos y del propio INE, no puso en formatos abiertos los datos desagregados para poder hacer un análisis
el ecosistema de dateros, el ecosistema de científicos de datos, el ecosistema de metiches, de acomedidos, de toda esa gente interesada en el tema, que al final de cuentas, si está bien, a ti lo que te conviene es ponerlo. ¿Por qué? Porque todos los que lo van a hacer es validar lo que tú estás haciendo. Pero además también es una obligación de... Bueno, pues la presidenta viene de la cuestión de transparencia, claro. Y además un principio de la función electoral es la máxima publicidad. Exacto. Entonces, pues yo pienso que sí, yo pienso que así tendría que haber sido. Y yo quiero decir algo, en el 2003, en el proceso que nos tocó llevar a cabo, la ley dice que los paquetes no se pueden abrir, ¿sí? Lo dice y en aquel entonces también lo decía. Bueno, creo que hoy que ya cambió. En aquel entonces decía que no se podían abrir. Bueno, cuando había dudas de un paquete, nosotros dimos la instrucción en la mesa del Pleno, delante de todos los representantes de los partidos políticos, que donde hubiera duda en las comisiones distritales o municipales, se abrieran los paquetes. Claro. Y se hacía delante de los partidos. Oye, es que la ley dice que no. A ver, la ley se hizo con un propósito. Es no abrirlos en los casos en los que abrirlos represente meterles votos, adulterarlos, etcétera. Pero si el bien mayor es que los jugadores que están ahí representados estén contentos, satisfechos, plenos, borrar la sombra de sospecha, quitar el olor a podrido, que se vaya, ventear eso, pues es lo mejor, y eso se hizo en muchos casos. Históricamente se había hecho. Claro, históricamente siempre se había hecho. Entonces, a ver, aquí no, aquí hubo lo contrario. Y te metes y empiezan a salir más cosas. Con el tiempo nos dimos cuenta que el director de organización electoral del instituto había tenido un cargo más bien en áreas de seguridad. Bueno, yo no lo entiendo. Yo no entiendo eso. O sea, si tú quieres que tu proceso sea confiable, pues trae una persona que tenga experiencia en esto, que su currículum abone a la confianza, que su currículum sea algo que inspire credibilidad, ¿no? Entonces ahí es el cuento de nunca acabar, o sea, vas abriendo una cosa y vas encontrando otra, ¿no? Y que si la bodega estaba en no sé dónde y que si estaban poniendo cosas, pues todo por no haber transparentado las cuestiones de manera oportuna, y pues eso es la consecuencia, ¿no? En muchos medios vimos las declaraciones de la presidenta del IEPC argumentando que muchos de esos errores que veíamos, por ejemplo, el tema de que no habían llegado las urnas y algunas otras cosas, pues más bien elegían una narrativa de culpar al elector, ¿no? Veíamos, nos platicabas ahí que te comentaban también en redes sociales respecto a que se llevaban las boletas, que el recuerdo, que no sé qué. También vimos declaraciones de la propia presidenta diciendo que en Guadalajara había problemas para hacer llegar las urnas al Consejo Municipal, ¿no? Lo cual es raro, conociendo que Guadalajara es una zona metropolitana, que prácticamente el desplazamiento de cualquier autoridad pues no sería como tal complicado, por ejemplo, como en el Distrito 1 en la Sierra, ¿no? En Mezquitico, algo por el estilo, ¿no? Y lo podríamos entender en 1, 2, 5 casos, 10 casos tal vez, ¿no? Respecto a ciertas urnas, pero no en la cantidad de ciento y tantas urnas que vimos en este proceso electoral. Mira, en el 2003, una de las cosas que yo dije fue, irónicamente, y yo me burlaba de eso, hablaba de la danza de los paquetes. Es normal. Lo que no es normal es cómo se trató el tema. A ver, vamos a suponer que, ¿cuál fue el criterio que se tomó entonces sugerido por mí? El criterio fue que en el interior del Estado, la recopilación de las actas del PREP y de los paquetes fueran las comisiones municipales. Y de las municipales se iba a la distrital, a menos de la cabecera distrital. Autlán, pues ahí llevaba la distrital, que tenía a un lado a la municipal. Y en el caso de Guadalajara, por ejemplo, municipios que tienen más de un distrito, el lugar de recepción era la distrital.
y de la distrital se concentraba en la municipal, se invertía el orden. Hay errores, hubo errores que a mí me tocó verlo y yo lo bauticé en aquel momento como la danza de los paquetes. Pero ¿por qué nunca hubo problema de esa danza de paquetes? Porque es muy sencillo. Aquí llegaron unos paquetes que no tenían que haber llegado aquí, ¿sí? Fórmalos, ponlos a la vista de todos, primero, ¿no? Y eso hacían. Ya que estaban todos, y había un receso de lo que se estaba haciendo, de los que sí llegaban bien, entonces se decía, señores representantes de los partidos, nombren un representante de ustedes para que revisemos entre todos, consejeros y sus representantes, estos que llegaron a donde no tenían que haber llegado. Y entonces ya entre todos decían, sí, pues fueron tantos y Se hacía una comisión para decir, estos tienen que ir para allá. Y entonces esa comisión, así como peregrinos, iban y acompañaban, escoltaban el paquete. Y entonces iban partidos, iban comisionados, iba la prensa, y eso que había llegado donde no tenía que ver llegar, era la danza de los paquetes. Iba donde tenía que ir, pero con un acta circunstanciada, no en bolsas de basura, no en vehículos particulares, y no encerrando así, ya llegaron y ahora cierren las rejas para que no vean, ¿no? Que no se metan. No, al revés. Aquí, imagínate que los programas que vimos grabados en el 2003, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que esas bolsas hubieran llegado y, oiga, los de Morena, ¿no? ¿Qué trae ahí? No sé cuánto. Pues el mismo de Morena que hubiera llegado con él y hubiera dicho, compañero, soy de tu partido, venimos a traer lo que está ya mal y que es para acá. Ni siquiera hubiera pasado eso, porque todo el mundo hubiera sabido lo que estaba pasando y hubieran estado de acuerdo. Claro. Entonces, es un error lamentable, garrafal, de kinder, de logística. Así lo quiero ver. Quiero ver que son muy torpes. Quiero ver que no aprendieron de las experiencias anteriores. Eso es lo que quiero ver. Porque si no son torpes, entonces la única opción de interpretación que nos dejan, pues es una mucho peor que el hecho de ser tan torpes como lo fueron. Quiero hacerte varias preguntas respecto a qué sí es normal ver en un proceso electoral y qué no es normal. Lo que hemos platicado son que más allá de las acciones es la cantidad de acciones irregulares que vimos, ¿no? Por ejemplo, ¿es normal ver urnas vacías en un proceso? No. ¿Es normal que lleguen bolsas de basura? No, claro que no, por supuesto que no. ¿Es normal ver las diferencias de votos tan marcadas entre una elección local y federal? No. Es totalmente anormal, es condenable, es sospechoso, es indebido, es falta al decoro, falta a la decencia, falta al mínimo profesionalismo. O sea, primero, pues si vas a llevarlo, primero no lo lleves en bolsas. Ok, primero no en bolsas, ok. Oye, pues nomás tengo bolsas. Oye, pues que sean transparentes, ¿no? Que haya representantes. No, y bueno, las bolsas se pueden sellar, compañeros. Claro. O sea, hay forma de sellar esas bolsas con engomados, con cuestiones adhesivas. Bueno, lo usan hasta los chavos cuando van a las fiestas, sus pulseras. Pues imagínate que es la voluntad popular de cientos de miles de personas, pues séllalas. El sentido común te dice que puedes ponerles un sellito, que ese sellito puede llevar firmas, puede llevar sellos, claro. Tienen que estar custodiados. ¿Qué tendría que pasar? Lo que pasó en otros lugares, en otros momentos. Pasa eso, se suben a un coche con logotipos de la autoridad, se van en esos coches gente de los partidos, se va atrás de los partidos y atrás se va una patrulla. Se van a donde tienen que llegar, ahí hay una comisión, reciben, firman. No hubiera habido ningún problema, absolutamente ningún problema, si se hubiera hecho como se ha hecho históricamente. Claro. Además, pues porque en México es algo que hemos estado construyendo y también en base a algunos errores en otras elecciones, pues se ha estado modificando y mejorando o intentando mejorar un proceso electoral que se busca justamente que todos los ciudadanos participen, ayuden y estén ahí para dar justamente la confianza y la certeza de que se está haciendo un proceso electoral en equidad, ¿no? Para todas las fuerzas políticas, ¿no?
Sí. A mí me pasó, yo estuve en el reconteo federal, en el estatal, en el municipal. Entonces pude ver muy de cerca, en el reconteo, la diferencia del actuar de las autoridades. Mientras que en el federal era un proceso pues muy tranquilo, el reconteo, te ofrecían agüita los del INE, ya te dejaban sentarte. Luego nos íbamos al IEPC estatal en el reconteo con la de Jalisco y la Diputación local, y veíamos pues cierta actitud hostil hacia sí. los representantes de los partidos, que se retenía pues que los representantes pudieran estar presentes, casi ni había permisos para ir al baño. Bueno, la presidenta les dijo turba. Claro, no, y déjame te cuento cómo era en el municipal, no nos permitían ni siquiera sentarnos, estábamos cerca de 8 horas o más parados con una autoridad, un representante del IEPC que sí se sentaba, pero que además los representantes teníamos que estar parados sin casi posibilidad de tomar agua, sin ninguna accesibilidad. Algunos sí más accesibles, otros no tanto. Pero sobre todo que había hasta molestia por exigirle a la autoridad hacer lo que le corresponde, ¿no? Pues eso marca el sello de la alta dirección. Lo dije, soberbia, altivez. Entonces, ¿por qué ser corteses? ¿No? Entonces, eso raya pues en el terrorismo, ¿no? Y esto que tú me estás contando y que se supo por las redes sociales y por noticieros, pues se confirma con que al día siguiente Tonatiuh Bravo Padilla y otros candidatos son detenidos al mismo tiempo por las fuerzas policiales. O sea, pues eso está como, con todo respeto para nuestros hermanos guatemaltecos, ¿no? O para países que tienen rasgos autoritarios, que aquí ya pasó mucho tiempo que para eso, ¿no? O sea, es que tener un reporte de robo, o sea, de verdad los policías de esta ciudad, en serio, bueno, ¿habrá alguien en esta ciudad que no conozca a Tonatiuh Bravo Padilla? O sea, hubieran escogido a otro. Pues Tonatiuh todo el mundo lo conoce, hombre, fue rector de la Universidad de Guadalajara, una institución queridísima por los tapatíos y por los jaliscienses, y por su fisonomía, no se parece a nadie, o sea, todo el mundo lo conoce, bastaba con que se hubiera identificado, ¿no? Soy Tonatiuh Bravo Padilla. Ah, no, detenerlo, pues también abona a esta narrativa que ha sido polarizante, ¿no? Y que yo he tratado de mantenerlo en la cuestión de la autoridad. Si te fijas, yo no he manifestado hasta el momento ninguna condena ni al gobierno del Estado ni a un partido político. Sí. ¿Por qué? Porque si nos metemos a ese terreno se vuelve subjetivo, no es que tú eres del otro, no, es que yo me he enfocado en decir que es una responsabilidad de la autoridad a la cual falló. Todos mis señalamientos son en contra de la autoridad electoral, solamente uno no, que es el que hayan detenido a la policía de manera coordinada a candidatos cuando iban a los conteos o cuando iban a no sé qué cosas, lo cual me parece pues algo pues que no está bien, ¿no? No quiero ponerle adjetivo, es algo que no está bien y que todos sabemos que no está bien. El presidente de Coparmex sabe que no está bien, los rectores de las universidades públicas y privadas saben que no está bien, el arzobispo sabe que no está bien. Toda la gente que opina de los temas importantes de esta ciudad saben que eso no está bien. Muy bien, Rogelio, y ya para más o menos ir cerrando un poco respecto a lo que nos has estado contando, pues ya decías un poco lo de que Jalisco siendo punta de lanza respecto a los temas de transparencia, de temas de estadística, premios ha ganado Jalisco y siempre ha estado un poco a la vanguardia de este tipo de cosas, ¿no? Tenemos una universidad sumamente importante, relevante en todas estas cosas, y además también cuéntanos tu experiencia personal, porque sé que también sufriste ciertas cuestiones a tu persona en específico, el papel de los medios y los académicos respecto al silencio que ha habido, ya no digamos de la preferencia a una fuerza política, sino del deficiente y carente actuar del IEPC. Yo, en lo personal, a mí me quisieron vacunar antes del proceso, lo cual
puede generar algo de sospecha, en una columna de Trascendidos de un periódico importante de aquí de la ciudad, como poniéndome reflector, ¿no? Como diciendo, aquí que está opinando lo está haciendo con tales intereses. Yo contesté a través de la única herramienta que tengo, que es mi red social, diciendo que pues, lo único que estaba haciendo yo era expresando mi opinión como un ciudadano, sin cargo político, sin ser candidato, sin cargo de gobierno, con 4,000 seguidores nada más. Entonces, que me parecía muy extraño que hubiera un señalamiento ante un simple posicionamiento o crítica, ¿no? Que creo que lo público pues es parte de lo público, es inmanente a lo público ser objeto de críticas. Y por otro lado, yo lo que veo en el medio académico, periodístico, en general, es una actitud acrítica. Y esa actitud acrítica, pues, tiene que ver, en mi apreciación, con que todo lo que no se valía hace 3, 6, 9, 12, 20 años, hoy se vale porque hay un común denominador de quienes han optado por guardar silencio. Y ese común denominador es su animadversión ante lo que significa Morena, ¿no? Para bien o para mal. O sea, yo lo reduzco, y así lo he publicado, lo resumo como que Morena es el comunismo, con K y con Z, ¿no? Y entonces como viene esa gran amenaza, pues entonces cualquier otra cosa no es que esté bien, pero es el mal menor. Creo que es como se explica la actitud de un grupo importante de académicos que antes, ante cosas mucho menos graves, ponían el grito en el cielo, ¿sí? Y que ahora han decidido hacerse ojo de hormiga, guardar silencio. Algunos han ido más allá y han expresado su aprobación a lo que ha hecho el Instituto Electoral. Entonces, esa es la interpretación que yo hago, pero obviamente es una interpretación subjetiva, que la hago porque me la preguntas y que no abona a lo que yo siempre he pretendido con mis intervenciones respecto al proceso electoral. Mi pretensión es hablar de lo que consta, de lo que es irrefutable. Lo irrefutable es que se usaron bolsas que no se habían usado nunca, que se usaron coches particulares que no se habían usado nunca, que se hizo la figura del representante que recoge paquetes que no se habían usado nunca, que hubo funcionarios públicos y parientes de funcionarios públicos que no se habían usado, que no había pasado nunca, y que no le estoy echando la culpa a los gobiernos a los cuales participan, porque pues todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Cada quien presiona, hace. La culpa es de quien lo permitió, y quien lo permitió es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Que si hicieron bien, no hicieron bien, y que eso está sujeto a cosas, bueno, hay muchas cosas que es irrefutable que no las hicieron de manera adecuada, y que el pecado original está en haberlos dejado pasar, ¿no? Pudiendo llevar gente imparcial, gente que además de ser imparcial parezca imparcial, que haya tenido cuidados, que haya sido comedida, que haya abonado a un clima de credibilidad y confianza, pues se dejó de hacer. Y entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, yo lo que veo es con gran tristeza que lo que antes era reprobable, hoy pues fue lavado en las aguas bautismales del proceso electoral del 2024 y que es muy delicado porque todo lo que pase después, en el mismo sentido, esas voces académicas, periodísticas, pues ya no van a poder decir nada, porque en este proceso lo dejaron pasar, lo normalizaron con su silencio y creo que en ese sentido no están midiendo lo que mañana pase. Vamos a poner un escenario. Supongamos que la elección se repite y que la elección la gana Morena. ¿Van a estar de acuerdo con que la nueva autoridad electoral haga lo mismo en el próximo proceso electoral? No van a estar. Y su voz va a estar debilitada de poder decir cuestiones como las que yo he dicho durante toda esta entrevista,
porque decidieron callar en un momento en el que tenían que haberlo dicho. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. La fueron construyendo con el paso de los años, esa responsabilidad. Se fueron haciendo un espacio como unos referentes en la materia. Y en esta ocasión dejaron pasar la oportunidad de expresar ese punto de vista y con su silencio normalizaron una serie de tropelías de la autoridad electoral. Bien, ya, ahora sí, por último, mi última pregunta es, ahora, al día de hoy, la impugnación de Morena y algunos otros partidos, representantes también, se ha criticado mucho por parte de algunas figuras, vamos a ponerlo así, figuras de la vida pública, ¿no? Pero creo que es importante que hablemos del derecho que tienen estos participantes de un proceso electoral a la impugnación, ¿no? Ya vimos que el Tribunal Electoral, desgraciadamente, desechó todas las impugnaciones que se llevaron a cabo y no consideró ninguna lo suficientemente grave y ahora están en el federal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de un proceso de impugnaciones que es parte de los derechos de los participantes y sobre todo creo que algo que es muy, muy fundamental, ¿no? Que es darle certeza a la voluntad del pueblo jalisciense, ¿no? Yo lo que puedo decir al respecto es que el sistema de medios de impugnación está previsto en la ley. Alguien que considera que no se cumplió, que se siente afectado, tiene todo el derecho de recurrirlo, ¿no? Hay varias instancias que están previstas en el sistema de impugnación y entonces te dicen que si en una no, pues entonces se va a la otra y te dicen mediante qué vía, mediante qué recurso, mediante qué camino. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es lo que ha pasado en otros momentos. Hace 6 años el actual gobernador impugnó el proceso electoral. Y yo no recuerdo que nadie haya dicho que no lo impugnara o que estaba haciendo mal porque lo impugnara. Yo recuerdo la elección que nosotros hicimos en el 2003, tuvo impugnaciones y se resolvieron. Entonces, a mí me parece que es algo normal, que no debe de ser condenable y que la última palabra la tienen los tribunales y que si los tribunales dicen que tiene razón el actor político A, pues se va a tener que acatar lo que digan. Y si dicen que tuvo razón, que no tuvo razón el A y que tiene razón el B y que se confirma el resultado, pues entonces pues se va a confirmar el resultado y no habrá nada más que hacer por la vía legal, ¿sí? Escenario A, que se repita la elección, pues se tendrá que repetir. Escenario B, que se confirme el resultado, pues entonces se tendrá que acatar el resultado. Así de sencillo. Eso es parte de lo que tendría que ser la normalidad democrática, ¿no? Esperar hasta la última instancia. Así es como yo lo veo y veo que evidentemente pues no está ocurriendo así, pero que tampoco me extraña. O sea, nadie pensaba que el Tribunal Electoral, el local, fuera a decir algo distinto a lo que dijo. Todo el mundo estaba en el presupuesto, estaba en el guión, ¿no? Que así iba a suceder. Y lo que sí hay algo de incertidumbre es qué va a decir el Tribunal Federal. Eso es lo que ha generado incertidumbre y pues pasa lo que pasa siempre, ¿no? Que se siente afectado, hace señalamientos al respecto, quien siente que esa resolución puede favorecerlo, pues apuesta a esa situación, es parte del juego político, pero nada que se haya salido en el marco de medio de impugnación de los caminos previstos por la legislación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y que nos regales pues todo tu análisis. Y pues bueno, seguiremos hablando sobre el proceso electoral aquí en Jalisco y de todo lo que ha conllevado para nosotros. Y muchas gracias. Gracias.